En la primera clase terminamos hablando de la potencia, pérdidas y rendimiento de una máquina eléctrica giratoria. Hablamos de que las pérdidas se debían distinguir como pérdidas variables, que son las que tienen lugar en los arrollamientos de la máquina y que la van a calentar en proporción directa a la resistencia de cada arrollamiento y el cuadrado de la intensidad que circule por él en cada momento. Es como siempre la fórmula de Joule. El calor que produce una corriente eléctrica a través de una resistencia es proporcional al valor de la resistencia y el cuadrado de la intensidad. También tenemos las pérdidas que llamamos fijas, que son las pérdidas que se producen en el hierro, tanto por corrientes parásitas como por histéresis magnética, y la novedad en las máquinas giratorias, que son las pérdidas por ventilación y otros rozamientos. Hablamos de cuáles son los requisitos de las máquinas en función de la temperatura y clases de aislamiento, están normalizadas, lo que condiciona también el tipo de funcionamiento al que se puede someter una determinada máquina y que estará especificado en la placa de características del fabricante, que también está normalizada. Como dato más interesante a tener en cuenta es que solo cuando se trate de motores, la potencia nominal que aparece en la placa de características, esté en la unidad en que esté, en vatios, en caballos, de vapor, en HP, horsepower anglosajones, es la potencia mecánica útil en el eje. Para el resto de máquinas giratorias se tratará de una potencia eléctrica. Y por último, terminamos con la mención del rendimiento de las máquinas giratorias. Las máquinas giratorias suelen tener esta curva de rendimiento donde el mejor comportamiento no se da cuando la máquina está sometida a su carga máxima, sino un poquito antes. Por tanto, hay que tener en cuenta que el índice de carga, definido como la relación entre la carga que soporta la máquina en un momento dado en relación a su potencia nominal, a su carga nominal, que es lo mismo, pues presentará un óptimo. Ese óptimo se alcanza cuando las pérdidas fijas igualen a las pérdidas variables a potencia nominal. En el libro aparece este ejemplo. Este ejemplo es el que vamos a resolver a continuación. Se trata de determinar en primer lugar la potencia aparente de máximo rendimiento de un motor de 40 kVA que tiene unas pérdidas en el hierro conocidas, pérdidas de ventilación o mecánicas conocidas también y pérdidas en el cobre a plena carga también conocidas. Estas pérdidas vienen indicadas generalmente en los protocolos de ensayo que proporcionan los fabricantes de las máquinas junto con ellas. Pues bien, lo primero que hay que averiguar para sacar el valor, para deducir el valor de la potencia aparente de máximo rendimiento, es cuál es el índice de carga en el que se produce el máximo rendimiento del motor. Como vimos hace un momento, la expresión que hay que utilizar es dividir las pérdidas fijas entre las pérdidas variables a potencia nominal. Los tres valores los tenemos en el enunciado del problema y el resultado es un índice de carga de 0,9354. En ese momento, cuando la máquina está cargada de esa manera, se producirá la igualdad entre las pérdidas fijas y las pérdidas variables. Por eso la máquina es cuando más eficiente resulta. Por tanto, en ese momento las pérdidas variables valdrán lo mismo que las pérdidas fijas. Es decir, las pérdidas en el cobre, que son las variables, no serán 2000 porque la máquina está menos cargada que a plena carga, está solo al 0,9354, si lo queréis dar en porcentaje, al 93,54%, entonces las pérdidas variables no serán 2000, sino que serán solo 1750. Esto responde a la pregunta B del enunciado, pérdidas en el cobre en el caso anterior, en el caso de la máquina funcionando en la condición de máximo rendimiento. Pero bien, vamos a responder entonces, ¿cuánto vale esa potencia a máximo rendimiento que es un 93,54% de plena carga? Pues simplemente de la definición tenemos que 0,94 por esa potencia de plena carga son 37,41 kilovoltiamperios y no 40. Las siguientes cuestiones que hay que resolver se refieren al rendimiento de la máquina eléctrica para un determinado factor de potencia.
Cuando se habla de factor de potencia de una máquina eléctrica normalmente trifásica alimentada con corriente alterna, lo que se está uno refiriendo es al cociente entre la potencia activa que absorbe y la potencia aparente. Bueno, que absorbe o que entrega, dependiendo si es motor, generador, etcétera. Por tanto, la potencia activa es el producto de la potencia aparente por ese factor de potencia. Como rendimiento, siempre estamos considerando el cociente entre lo que llamamos la potencia útil de la máquina respecto de la potencia que se pone en juego para obtener esa potencia útil. En este caso es un motor, por tanto la potencia que se pone en juego es la potencia que se absorbe de la red y la potencia útil es la que se extrae mecánica en el eje para mover la carga que sea. Si lo queremos en tantos por ciento, pues multiplicamos por 100. Esta expresión, potencia útil entre potencia absorbida de la red, evaluada cuando queremos obtener el rendimiento máximo, hay que calcularla cuando la máquina está dando precisamente ese rendimiento máximo. La expresión la podemos desglosar diciendo que la potencia absorbida es realmente la potencia útil más las pérdidas que tenemos en la máquina. Y esas pérdidas ya sabemos cuáles son. Son siempre las pérdidas en el hierro, las pérdidas por ventilación y rozamiento y las pérdidas que en ese régimen de trabajo tenga en el cobre. Con la expresión anterior del factor de potencia, podemos transformar las potencias de la fórmula del rendimiento en potencias aparentes, simplemente considerando que la potencia útil es la potencia aparente útil por el factor de potencia y los demás términos no varían. Esa potencia útil aparente la teníamos calculada hace un momento como 37.410 voltioamperios y aquí el factor de potencia nos dicen que es 1. Por tanto, de esta expresión, considerando que las pérdidas son las pérdidas de la máquina en este régimen concreto, las fijas son las fijas, 750 y 1000, pero las variables son las que calculamos hace un momento, porque la máquina está trabajando con el índice de carga que obtuvimos antes, está máximo de rendimiento. Y ahora resulta que ese rendimiento es del 91,44. Si lo queremos calcular en tantos por ciento, multiplicamos por 100. Para otros regímenes de carga y otros factores de potencia, el cálculo es muy similar. Vamos a ver, cuando en la letra D nos pide el rendimiento a plena carga, lo que nos está pidiendo es el rendimiento a potencia nominal. Plena carga o potencia nominal es lo mismo. P sub n, S sub n, potencia activa nominal, potencia aparente nominal. De nuevo, el rendimiento para la potencia activa nominal es la potencia nominal que extraemos de la máquina dividido por la potencia que absorba, que vuelve a ser esa potencia más las pérdidas que tenga en ese caso concreto, que vuelve a transformarse la potencia nominal en potencias aparentes utilizando la relación del factor de potencia, es decir, la potencia activa es la potencia aparente con el factor de potencia y las pérdidas en el hierro y por rozamiento más el cobre las tenemos que evaluar ahora en condiciones nominales. Por tanto, potencia nominal, pérdidas nominales, pérdidas fijas y pérdidas variables nominales, y lo único que cambia es que dice el ejercicio qué ocurriría si la máquina en ese momento tiene un factor de potencia 0,8. Bueno, pues en ese momento el rendimiento sería de 89,51%. Y la letra E pues es similar, rendimiento a media carga con factor de potencia 0,6. Bien, cuando hablamos de media carga hablamos de tanto la potencia nominal dividido por 2 o la potencia aparente nominal dividido por 2. Ocurre que siendo en una máquina trifásica la potencia, por ejemplo, aparente, el producto de radio 3 por la tensión compuesta entre fases y la intensidad, esta fórmula la hemos puesto en clase ya muchas veces, si U, es decir, si la tensión es constante, pero S es la mitad, porque ahora la máquina está a media carga, la intensidad que absorbe tiene que ser la mitad. Es decir, si la potencia la dividimos por 2, siendo constante la tensión, la intensidad la tenemos que dividir por 2 para mantener la igualdad. Pero ¿qué ocurre con las pérdidas en el cobre? Ya no serán 2000 como teníamos antes. Las pérdidas en el cobre siempre son la resistencia que hay en el cobre por la intensidad que circula por ellas. Ahora sabemos que la intensidad es la mitad de antes. Por tanto, las pérdidas en el cobre son, fijaos, si hacéis este cuadrado del paréntesis, sale un cuarto de R por I al cuadrado, que es lo que había antes. Es decir, las pérdidas se dividen por 4.
Esto lo hemos dicho muchas veces. Cuando en una magnitud dividimos, que está al cuadrado, dividimos por 2, el resultado queda dividido por 4. Por tanto, las pérdidas en el cobre ahora serán de 500 vatios, no de 2000. Y el problema se hace exactamente igual que antes. Ahora vamos a tratar una cuestión relativa a la inducción electromagnética en el interior de las máquinas giratorias. Vamos a suponer una máquina muy simple, de simetría cilíndrica, compuesta con un estator y un rotor. El estator lo vamos a modelizar, pues como veis aquí en el dibujo de abajo de la izquierda, una simple espira que se bobina como hago yo con el ratón. Hay que girar aquí para evitar el eje, claro. ¿Veis? Aquí giramos para evitar el eje y luego ya salimos hacia abajo, que es lo que no está bien representado aquí en este dibujo, que es demasiado esquemático. En cualquier caso, los dos significan lo mismo. Significan que si yo hago circular una corriente por esta bobina, por la inducción magnética se crea en el material ferromagnético, tanto del estator como del rotor, un campo magnético de esta forma. Este es el creado por el conductor de arriba y el de abajo, como circula en distinto sentido, pues giro en el revés. Y eso significa pues, que creamos por las dos corrientes, la de arriba y la de abajo, un campo magnético con el polo norte aquí y el polo sur aquí. Visto en sección, tenemos esto. El polo norte en este lado y el polo sur en este lado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos lo mismo, pero con tres devanados como los anteriores. Digamos que el anterior está representado por la letra A y A'. Me refiero a esta figura. Si yo en esta figura hago un corte por el centro del cilindro y veo una corriente que entra y una corriente que sale, aquí la corriente entra y aquí la corriente sale. Es lo mismo que tenemos aquí. Esta de abajo entra hacia la máquina y esta de arriba sale de la máquina. Es frecuente utilizar el simbolismo de las flechas. Si yo disparo una flecha, cuando se va de mí, veo la cola de la flecha, que parece una aspa, pues son las plumas de la flecha. Mientras que si la flecha se acerca hacia mí, lo primero que veo es la punta de la flecha y por eso se pone un círculo. Bueno, esto no es importante, salvo para que veáis cómo están distribuidas las otras dos bobinas, la BB' y la CC'. Y que el ángulo geométrico en el que están dispuestas en torno a la circunferencia del cilindro es de 120 grados, digamos que la separación entre el plano definido por AA' y el BB' es de 120 grados, igual que entre AA' y CC'. La flecha que aparece aquí a la derecha, denominada eje bobina AA', también puede representar la magnitud del campo magnético que crea la corriente que entra por la cruz y sale por el punto. Si fuera al revés, podríamos representar el vector hacia el otro lado. Y si estuviera variando continuamente entre este sentido y el opuesto, el vector que indica el campo magnético apuntando al norte normalmente, no es importante, puede ser al sur, da igual. Digo que si la corriente entrara por A y saliera por A' y después lo hiciera al revés, el vector tendría que estar primero mirando a la derecha y luego mirando a la izquierda. Y en cualquiera de los momentos intermedios, si lo hacemos gradualmente, pues el vector tendría que ser cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que apunta para el otro lado, sería cada vez más grande, 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 y luego volvería a retroceder, sería más grande hacia la derecha, después hacia la izquierda, derecha e izquierda, derecha, izquierda. Lo mismo podría representarse con los vectores que corresponden a los ejes de las otras dos bobinas. Esa variación del campo magnético, que unas veces es muy grande hacia la derecha y otras veces es muy grande hacia la izquierda, es decir, según la intensidad entre o salga por A o A' respectivamente, lo vamos a modelar con matemática, con álgebra, de esta forma. La intensidad que entra por la bobina A es un valor máximo por una función senoidal de pulsación omega t. Esta función
describe una corriente que unas veces será muy grande entrando por A y otras veces será muy grande saliendo por A, y por A' viceversa. Por B también podríamos tener una función similar, pero vamos a suponer que esta intensidad está desfasada a 120 grados eléctricos respecto de la primera, y que la intensidad que metemos por la bobina C está desfasada a otros 120 grados eléctricos respecto de la de B, o 240 respecto de la de A. El campo magnético que crea la corriente en la bobina A lo vamos a llamar F sub A. Esta es la fuerza magnetomotriz que se mediría en el entrehierro de la máquina, que afectaría al rotor, creada por la corriente I sub A a través o que circula por la bobina AA'. Esta otra fuerza magnetomotriz F sub B es la creada por esta otra corriente y F sub C es la corriente de la bobina C. Pues bien, aquí no está la suma algebraica de estas tres fuerzas magnetomotrices. La tenéis en el libro con todo detalle si la queréis consultar. Pero el resultado sí lo tengo anotado aquí abajo. El resultado, fijaos, es una onda de forma también cosenoidal, como las anteriores, o sinusoidal, da igual, de la misma pulsación, omega t, y con un desfase, este no me importa. El caso es que es una onda de la misma pulsación y que tiene un valor máximo también constante, igual que teníamos constante las intensidades, el valor máximo de las intensidades. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el campo magnético que la bobina A crea, más el que la bobina B crea, más el que la bobina C crea, se convierten, si lo representásemos con la técnica de un solo vector apuntando allí donde esté el norte, en un vector que gira con la misma pulsación que las anteriores y que tiene un valor máximo constante. La velocidad de giro está determinada por un ángulo que es proporcional, fijaos, es proporcional a la P, el número de pares de polos de la máquina. Esto lo dejo apuntado para ver su repercusión un poquito más adelante. Se pueden encontrar en Internet muchas demostraciones gráficas de este fenómeno. Por ejemplo, en este enlace que veis aquí abajo aparece esta página que os voy a mostrar. Es un vídeo en el que figura cómo la intensidad que va recorriendo la bobina, en este caso sería la A, va produciendo un campo magnético que unas veces es máximo hacia la derecha y otras veces es máximo hacia la izquierda. Si lo hacemos con la siguiente bobina, con la bobina B, el bamboleo se produce en otro eje, 120 grados alejado del anterior. Ahí lo tenéis. Este es el campo magnético que produciría la segunda bobina, la bobina B, a medida que la intensidad recorre esa bobina. Esa intensidad ya no coincide en forma con la de la anterior. Y ahora veréis la tercera intensidad, ¿veis? Está desfasada a otros 120 grados, y aquí el bamboleo se produce pues, en otro eje también distinto y, lo que es más importante, en otro momento distinto. Y ahora, a continuación, el autor nos va a mostrar la suma de los tres campos magnéticos a la vez. Y aquí es donde se ve que los tres campos producen un único campo que gira al mismo ritmo que se bamboleaban antes los otros tres. Esta sería otra explicación del mismo fenómeno. Aquí lo que se hace es mostrar la suma de las tres ondas que describen las tres fuerzas magnetomotrices que cada una de las tres bobinas induce en el entrehierro de la máquina. Y la onda morada es la onda suma. Pues veréis cómo a partir del movimiento de las tres ondas, fuerzas magnetomotrices, la A, la B y la C, sincronizado,
el movimiento de la onda morada es muy curioso. No es una onda estacionaria como son las otras dos, sino que se desplaza continuamente. A ver, aquí está. Fijaos en la onda morada. La onda morada no está quieta, la onda morada se está moviendo continuamente, en este caso hacia la izquierda. Esto es lo mismo que veíamos antes. El campo magnético no está quieto en un solo sitio, no se bambolea, no sube y baja, sino que se corre hacia los lados, se gira, está girando permanentemente. Pues bien, justamente esto es lo que dice el teorema de Galileo Ferraris, un ingeniero del siglo XIX italiano. Cuando se disponen tres arrollamientos en el entorno de una máquina cilíndrica, desfasados 120 grados geométricos, se les excita de manera que por ellos circulen intensidades sinusoidales alternas, desfasadas entre ellas 120 grados eléctricos, se inducen en el entrehierro unas fuerzas magnetomotrices cuya resultante es un campo magnético giratorio de amplitud constante y a velocidad constante. En el libro tenéis esta explicación representada en forma gráfica. Aquí tenéis los vectores que determinan hacia dónde apunta el norte en cada uno de los puntos de la gráfica correspondiente a los tres campos magnéticos, a las tres fuerzas magnetomotrices inducidas en el entrehierro de la máquina por cada uno de los tres arrollamientos, el A, el B y el C. En resumen, si uno fabrica una máquina giratoria, dispone tres grupos de arrollamientos, separados geométricamente 120 grados, y los excita con un sistema de corrientes alternas trifásicas equilibradas, el resultado es la producción en el interior del estátor, es decir, afectando al rotor, de un campo magnético giratorio de amplitud constante. Y la velocidad de giro de ese campo es esta que aparece aquí. La misma pulsación de la frecuencia, la misma pulsación de las intensidades con las que excitamos los devanados del estátor y un factor en el que interviene el número de pares de polos de la máquina. Como ya os dije, hay múltiples recursos en Internet que ilustran este fenómeno. Aquí tenéis el último. Vamos a echarle un pequeño vistazo. Aparecen tres espiras, la roja, la amarilla y la azul, devanadas de forma que haya 120 grados mecánicos de separación entre cada una de ellas. Y aquí ahora en el vídeo se muestran cómo, si se excitan convenientemente, es decir, si se hacen circular por el interior de cada una las corrientes que necesitamos, que están descritas por esta gráfica de aquí, ahora veis cuál es el resultado. Un campo magnético que gira con una velocidad que vamos a llamar velocidad síncrona. Cuando enseguida estudiemos el motor asíncrono, veremos por qué la velocidad de giro de este campo magnético que se genera así, de acuerdo con el teorema de Ferraris, en el estátor de una máquina trifásica, recibe el nombre de velocidad de sincronismo. Esa velocidad, no obstante, tiene el valor de 60 por la frecuencia de la red, la frecuencia de la corriente eléctrica en la red, dividido por el número de pares de polos de la máquina. La justificación viene a ser la siguiente. La pulsación mecánica de la máquina, es decir, la velocidad de giro mecánica, se relaciona con la pulsación eléctrica, que es la velocidad a la que se suceden las ondas sinusoidales en la excitación eléctrica, a través del número de pares de polos de la máquina. Un par de polos es un par norte-sur. ¿De acuerdo? Si la máquina tiene un par de polos, por fase, vamos a decir después, pero bueno, un par de polos significa que coinciden la velocidad a la que se suceden las ondas de la excitación y la velocidad a la que la máquina da giros completos. Si hubiera dos pares de polos, la velocidad a la que giraría sería la mitad de la que tendría la sucesión de ondas sinusoidales. Como la frecuencia de giro en hercios es 2pi partido 60 veces la frecuencia de giro
en revoluciones por minuto y como la pulsación de la corriente eléctrica, es decir, la velocidad a la que se suceden las ondas de corriente es 2pi por la frecuencia de 50 Hz de la red normalmente, si representamos esta ecuación teniendo en cuenta estos factores de conversión, podemos, aquí lo tenéis, podemos relacionar la velocidad de giro de una máquina en revoluciones por minuto, que es la unidad en la que en ingeniería más veces se da la velocidad de giro de las máquinas, debería de hacerse en hercios, pero se hacen revoluciones por minuto. Pues bien, tenemos que las revoluciones por minuto se relacionan con, esta vez sí, la frecuencia de la corriente eléctrica si se da en hercios, a través de 60 dividido por el número de pares de polos. Es decir, el campo magnético que se induce en el estátor de una máquina eléctrica trifásica cuando se excita con un sistema trifásico de intensidades perfectamente equilibradas es F, la frecuencia de esas intensidades, 50 Hz, por 60 y dividido el número de pares de polos. Por tanto, una máquina eléctrica trifásica en Europa a 50 Hz de tensión de red, que tiene un par de polos, girará a 60 por 50, son 3000 dividido 1, 3000 revoluciones por minuto. Si tuviera dos pares de polos, giraría a 1500. Si tuviera tres, giraría a 1000 revoluciones por minuto. Y así sucesivamente. Otra cuestión curiosa que se deduce de la suma de las tres fuerzas magnetomotrices a la que conduce el teorema de Ferraris, es decir, la fuerza magnetomotriz total inducida en el entrehierro debido a las tres fuerzas magnetomotrices de los tres arrollamientos ABC que vimos en el ejemplo, es que si yo sumo cambiando en lugar de ABC, sumo, por ejemplo, ACB o BAC, es decir, permuto cualesquiera dos, el signo de la suma cambia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la máquina, en lugar de tener n revoluciones por minuto, va a tener menos n revoluciones por minuto, que gira al revés, gira para el otro lado. Esto aprenderlo ya para siempre. Cuando una máquina trifásica se intercambian, se permutan dos de las tres fases, el giro se invierte. El giro es al revés, gira para el otro lado. Generalmente no hay garantía ninguna del sentido de giro cuando uno conecta las tres fases eléctricas de la red a un motor trifásico. Puede girar a derechas o izquierdas, pero si el giro es el equivocado, basta con cambiar cualquiera de las tres fases. La 1 por la 2 por la 3 por la 1. Lo que hay que hacer es un solo cambio, porque si no, volveríamos a tener, si hiciéramos dos, volveríamos a tener el giro original. Pues bien, ahora que ya sabemos crear un campo magnético giratorio en el estátor de una máquina eléctrica, vamos a pensar qué ocurriría si pusiéramos un imán permanente en el rotor que gira libremente, con un imán permanente acoplado en él, de alguna manera. Fijaos, en esta figura de la izquierda tenemos algo parecido. Tenemos un campo magnético norte-sur en el estátor. Este campo magnético se puede crear, como acabamos de ver, por el teorema de Ferraris. Digamos que viene representado por esta flecha. En este caso, esta flecha apunta al sur. En el rotor tenemos otro. ¿Veis? Viene representado por esta otra flecha. En este caso, la flecha apunta al norte. Da igual. Este rotor, si gira libremente, tenderá a alinearse con el estátor, que no gira, que está quieto. Es lo de la zanahoria y el burro. El rotor es el burro que persigue al estátor, que es la zanahoria. Si vamos moviendo el campo magnético del estátor, el burro irá siguiendo. El campo magnético del rotor tiende siempre a alinearse con el campo magnético del estátor. Si el campo magnético del estátor gira, el motor gira. El autor, representándonos aquí estos círculos con punto y los correspondientes con flecha, nos da a entender que el rotor dispone de un campo magnético propio, el de esta flecha, porque lo estamos creando con un sistema de corrientes. No sería un imán permanente, sería un electroimán. Ley de Ampère. Cualquier corriente genera un campo magnético en el rotor.
Se supone que si es un campo magnético que nos debe de servir para la docencia, pues va a ser un campo magnético similar a un campo magnético permanente, entonces la corriente sería continua. Pero esto ya veremos que puede variar. Claro, el rotor tiende a alinearse con el estátor. Aquí no lo ha conseguido por un ángulo delta. Justamente este ángulo, esta separación entre el polo norte del rotor que tiende a alinearse con el polo sur del estátor, esta separación delta es de donde vamos a derivar el par motor que ejerce el rotor. El par estará, en el libro tenéis la deducción correcta, basado en este diagrama de vectores, el par estará influenciado por, aquí veis, el ángulo delta sub 1 o el ángulo delta sub 2, que son las dos partes en las que se divide el ángulo delta, bueno, en función de la suma del campo magnético F1, F2, etc. Bueno, esto si tenéis mucho interés, leedlo en el libro. Calculado ya el par que da este rotor, tened en cuenta que la potencia mecánica que entrega cuando gira a una determinada velocidad es justamente el producto del par por la velocidad. Potencia mecánica en una máquina giratoria siempre es el par que entrega en el eje por la velocidad a la que gira. P es igual a T por las revoluciones por minuto más el factor o por el factor 2pi partido 60, porque en el sistema internacional de unidades no se utilizan las revoluciones por minuto sino los radianes por segundo, que es justamente a lo que conduce aplicar el valor 2pi partido 60, el factor que transforma revoluciones por minuto en radianes por segundo. El autor de nuestro libro de referencia tiene, al final de este tema, una sección dedicada a la clasificación de las máquinas eléctricas giratorias, en función de muchos criterios, y basada en los parámetros, algunos que sí que hemos visto, pero otros que no han surgido todavía, porque saldrán a continuación cuando nos dediquemos a analizar con detalle el motor o la máquina de inducción. Es muy curioso el cuadro clasificador que es capaz de hacer porque engloba todas las máquinas, tanto las que existen como las que no pueden existir. Echadle un vistazo si queréis.